Los principales descubrimientos de Newton en el campo del cálculo datan del año 1665 a 1666, cuando Newton se vio obligado a refugiarse en la casa de campo materna. La universidad había cerrado sus puertas debido a la epidemia de peste bubónica en Inglaterra y parte de la ciudad de Londres había quedado destruido por un gran incendio. Todo esto se dio en el punto culminante de la concepción de la teoría de la gravitación universal, el desarrollo de las bases de la mecánica clásica, la formulación del método de fluxiones y la generalización del teorema de binomio, poniendo además de manifiesto la naturaleza física de los colores. Sin embargo, Newton guardó silencio durante estos años debido al caótico ambiente en Londres y, como él mismo reconoció 50 años después, ese fue el periodo más creativo de su vida. Newton tenía 24 años. Como a Kepler y Galileo, a Newton le interesaba el estudio de los cuerpos en movimiento y buscaba la manera de unificar las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes con los movimientos que se dan en la Tierra. Es esta una de las razones por la que Newton concibe las cantidades matemáticas como el movimiento continuo de un punto que traza una curva f de xy. La idea básica es la de continuidad tal como se observa en los procesos de la naturaleza. Cada una de estas variables que aparecen xy, que fluyen con el tiempo, las llamó fluentes, en donde la velocidad en cada punto tiene componentes según la dirección de los ejes, y a estas velocidades las llamó x punto, y punto, y les asignó el nombre de fluxiones. La parte infinitesimal en la que una fuente se incrementa por unidad de tiempo O es x punto O y y punto O, a los cuales llamó momentos de los fluentes. Y para hallar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, calcula el cociente entre las velocidades, o sea, entre los fluentes. Así que mira la tangente dinámica y no estática como en la geometría griega. Entonces, dada la relación entre las fuentes y igual a f de x, es posible hallar la relación entre las fluxiones, porque en un intervalo de tiempo infinitamente pequeño O, x se incrementa en x más x punto O, y y se incrementa en y más y punto O, obteniéndose entonces que y más y punto O debe ser igual a la función evaluada en x más x punto O. De aquí, Newton despejó la velocidad en y. De la velocidad en y es igual a f de x más x punto O menos la función y dividida por O. Reemplaza el valor de y por f de x y dividimos todo por x punto para encontrar la relación y obtenemos esta relación matemática que nos permite escribir un algoritmo para encontrar las pendientes de esta curva en los puntos x y y. De esta manera, Newton desarrolló una serie de algoritmos que permitieron reducir muchos problemas como determinación de tangentes, máximos y mínimos, áreas y superficies, curvaturas, longitud de arcos, centros de gravedad, etc. Y redujo todo esto a dos problemas fundamentales que pueden formularse tanto en términos cinemáticos como en términos matemáticos. El primero de ellos: determina la velocidad de movimiento en un momento de tiempo dado según un camino dado, que es este caso. Se supone que conocemos el camino y obtenemos la razón de las velocidades. Y la segunda, dada las velocidades de movimiento, determina el camino recorrido por las cantidades fluentes. En sus notas nos encontramos con el siguiente ejemplo. Si tiene la relación de una función f de x y igual a 0, como esta x al cubo menos ax al cuadrado más axy menos y al cubo, él puede encontrar la relación de las velocidades y utilizó un procedimiento distinto al que yo voy a utilizar, que es el algoritmo de él. Después volvemos a este y vemos por qué él coge este término y lo multiplica por este factor, luego este lo multiplica por este factor y este lo multiplica por este factor y este término y lo multiplica por 0.
Y aquí vuelve y organiza la ecuación no en términos de x como está acá, sino en términos de y, y repite el procedimiento. Y ya lo veremos con detalle después de que veamos el algoritmo que generalizó. Entonces, esta es nuestra ecuación del ejercicio 1 de Newton y este es el algoritmo que vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo con este algoritmo podemos encontrar la relación de las velocidades si evaluamos la función dada en x más x punto o. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a coger la función, o sea, reemplazo x por x más x punto o y la elevo al cubo menos a por x más x punto o, la elevo al cuadrado más a por x más y, entonces reemplazo x por x más x punto o y por y más y punto o, menos el cubo para y más y punto o, que es este término, y lo igualo a 0. Y desarrollamos esto. Entonces recuerden que este se resuelve como el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo, menos, aquí tengo un binomio, sería a por el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más. Y aquí multiplico estos dos términos, que nos da esto, nos da xy más y x punto o más xy punto o más x punto y punto o al cuadrado, menos, aquí vuelvo y realizo el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Y observo, voy a coger este término x al cubo que aparece acá, lo voy a unir con este término, con el segundo término que aparece acá, y este término lo identifico acá, y x al cubo lo identifico acá. Esos términos unidos nos da 0, entonces me permite simplificar esta expresión a esto, en donde lo que me quedó lo factoricé con respecto a o. Entonces, los términos que no dependen sino de o, que es este, bueno, y así los voy factorizando. Y aquí factoricé los términos que dependen de o al cuadrado y los que dependen de o al cubo, que son estos dos. Y luego lo vamos a dividir por o, como que fue lo que él hizo. Entonces este término se nos irá, aquí nos queda un o y aquí nos queda 1 al cuadrado. Este término en que nos quedó o y o al cuadrado, como él los considera que se deben tomar muy pequeños, entonces este término debe ser 0, este término 0, o sea que se desprecia y me queda únicamente este término. Y este término me permite entrar a factorizar x punto y y punto y obtener la relación entre las velocidades. Vamos a ver qué hizo él. Mire que si observo esto y observo este y me voy a devolver. Entonces observen que son las mismas expresiones. Pero ¿qué hizo él? Vamos a verlo. Entonces observen. Cogió este término y lo multiplicó por 3x punto sobre x. Entonces fíjate que siempre está multiplicando por x punto sobre x. Y este término 3 es el que acompaña el exponente de la variable x. Si nos regresamos a nuestro tiempo, la derivada de 3x es 3x al cuadrado. Se va este con este, queda x al cuadrado por la derivada de x. O sea que hizo, él ya había calculado, había descubierto muchas cosas y ya tenía las fórmulas prácticamente derivadas porque las aplicó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la derivada de este es 2ax por x punto. Fíjese que aquí se da una x y nos queda el 2ax por x punto. Y acá, ¿qué hizo? No multiplicó sino por x punto x. A y la considera constante. Entonces, fíjese que se va este x y este nos quedaría a y por x punto. Menos,
como lo considera constante, entonces lo multiplica por 0. Es como si hubiera derivado, o no es que derivó esta función con respecto a x considerando a y constante. Entonces, de acuerdo con eso, tenemos esta expresión y ahora va a tomar otra vez la misma relación, pero la va a ordenar en términos, o la ordenó en términos de y. Entonces colocó a y, estos dos términos contienen a y y estos términos contienen a x. Entonces exactamente multiplica ya no por la relación de x punto y no x punto sobre x, sino la relación de x punto y. Y exactamente, si yo lo hago, sería la derivada, sería menos 3 por y al cuadrado y y punto, que sería este. Y aquí me daría ax y punto, si yo lo derivo. Y esto los considera constantes, entonces lo multiplica por 0. Es como si hubiéramos derivado esta función, pero con respecto a y manteniendo constante x. Y encuentra esta relación. Ahora lo que él hizo fue sumarlas. La suma y une los términos de x punto y de y punto, los factoriza y saca la relación, que es exactamente la misma que obtuvimos utilizando su algoritmo. Lo que pasa es que aquí lo evitó toda la álgebra, porque ya tenía la respuesta. Veamos un ejemplo donde se determina la velocidad de movimiento en un momento de tiempo dado según un camino conocido. Entonces se da la función f de x igual a x al cubo más 4. Entonces es el primero de los problemas que él propuso. Entonces si yo corro esta función, la voy a animar. He utilizado un programa de GeoGebra que me encanta porque me permite hacer muchas cosas y me va a permitir recrear el método de fluxiones de Newton. Entonces fíjese que la partícula se desplaza sobre la trayectoria y hemos marcado los puntos de la trayectoria. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el algoritmo. Entonces, la relación de las velocidades deberá estar dado por esta relación de Newton, donde vamos a coger la función de f de x igual a x al cubo más 4. Entonces lo que hacemos es que cojo la función y la evalúo en x más x punto. Entonces la elevo al cubo más 4, menos la función que sería menos x al cubo menos 4 dividido por x punto o. El menos 4 con el más 4 se va y abro este término. Aquí me daría x al cubo que se va con este y me quedaría 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Esto divido, simplifico o y me queda aquí un o y aquí 1 al cuadrado. Estos términos se van y solo me queda 3x al cuadrado x punto, que me daría la pendiente en el punto xy de esa curva. Voy a representar por un punto dinámico esta ecuación de velocidades, de relación de velocidades. Voy a inicializar mi x acá y voy a colocar el punto que me va a indicar. En realidad esto es la pendiente, que no es más que la derivada de la función. Y entonces el punto se evalúa para cualquier valor de x. Y y tiene el algoritmo de Newton, que es este. Entonces vamos a calcular para cada valor de x la derivada y le vamos a dejar rastro. Entonces animémosla. Ustedes ven cómo va trazando una trayectoria que es parabólica, sí, esta curva es parabólica. Voy a ir cambiando el incremento, lo voy a aumentar, voy a ir al revés, lo voy a aumentar y me vengo para acá
animarlo, que me trace la trayectoria. Usted ve entonces que ya mi parábola no es tan bonita, sino que se dispersan algunos puntos. Voy a cambiar otra vez, voy a aumentarla y la animo. Pues cada vez los intervalos son mayores y hay más dispersión a medida que crece el intervalo. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a disminuir. Entonces le puse 0.5. Los intervalos ahora son más pequeños. Y sigue siendo una parábola, pero está dispersa. Vamos a llevarla otra vez acá. Y voy a disminuirla otro poquito. No me permite. Ya me permite disminuirle este valor. Vamos a ver qué valor tiene. Entonces tiene 0.001, casi un 0. Entonces vamos a decirle que la anime. Y ahí ya vemos una parábola más definida. O sea que a medida que vamos disminuyendo el intervalo, esta parábola la voy a dibujar. Usted sabe que esta es la derivada. Entonces este programa tiene, yo le puedo decir derivada de la función. Y la función la llamé f. Entonces le digo f. Y me dibujó la función. Y corresponde exactamente cuando el intervalo es casi 0. Entonces con esto he comprobado la derivada de Newton. El algoritmo de la derivada de Newton. Podía observar las pendientes para diferentes intervalos. Entonces he dibujado una recta que va a representar la pendiente para los diferentes valores de x, pero he puesto un intervalo enorme y ustedes observan entonces que mi tangente en realidad es una secante. Y a medida que yo me voy acercando, esa secante la secante va a tender hacia la pendiente de la curva. Entonces fíjese que lo voy a correr, voy a hacer una limpieza. Y al correrla, entonces aquí tengo la pendiente, eso. Entonces me representa la pendiente en un punto, o en el punto X, con incrementos infinitesimales pequeños, y tenemos la derivada, que es esta parábola. Esta forma de percibir el mundo Newton lo llevó a abordar los problemas desde dos perspectivas distintas. Desde el punto de vista de las matemáticas, veía las curvas como relaciones entre las variables de una ecuación, pero desde el punto de vista de la física veía las curvas como expresiones de movimiento. A través de esta doble visión llegaría al descubrimiento de que el problema de la tangente y el problema de la velocidad instantánea eran en realidad uno y el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la pendiente, que es la tangente a la curva, también me representa la velocidad instantánea. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima. Voy a hacer un video ya mostrándoles cómo realicé esto en GeoGebra. Chao.